Por ejemplo, el caso de Juan Pablo Gutiérrez, fotógrafo y antropólogo profesional. Vivió 12 años en París, donde se vinculó a las organizaciones de defensores de derechos humanos y de niños y de los desvalidos. Fue miembro de Amnistía Internacional, de la UNICEF, que le concedió su condecoración por la defensa de los niños del mundo. Su trabajo fotográfico ha sido mostrado dándole la vuelta al mundo en lugares tan diversos como Nepal, Malasia, América Latina, Birmania, China, la India, el Tíbet. Su trabajo fotográfico es un canto a la dignidad humana. Hoy también nos colabora contándonos sus experiencias y mostrándonos su trabajo Juan Pablo Gutiérrez. Las injusticias sociales, las diferencias de clase, el endurecimiento del corazón del hombre y todas esas contradicciones de la sociedad moderna me hicieron desde hace 10 años caminar en la ruta de la defensa de los derechos humanos. Esa filosofía de vida más el hecho de ser un andariego empedernido me llevaron a darle literalmente la vuelta al mundo, con mi cámara fotográfica a un lado, con la mochila al otro y con dos objetivos. El primero, devolverle la dignidad a los que nunca la han tenido, y por otro, devolverles la mirada a través de mis fotografías a los que nunca la han tenido. Todo eso con un objetivo general y global, que fue el de darle un verdadero contenido y un verdadero sentido a mi existencia. Y de hecho yo quisiera aprovechar para hacer un pequeño paréntesis y preguntarles a ustedes si alguna vez se han frenado y se han interrogado sobre el contenido y sobre el sentido que cada uno de ustedes le está dando a sus vidas. Si solamente estamos en nuestras burbujitas, trabajando por nosotros, por tener un buen trabajo, y de pronto nuestras familias, o si verdaderamente le estamos dando una coherencia humana a nuestro paso por esta tierra, que es más bien como cortica. Cierro paréntesis. Este tipo de vida me llevó, como lo decía aquí el compañero Juan, pues a viajar por muchas partes. Estuve haciendo proyectos fotográficos humanistas, por ejemplo, con el pueblo gitano, en toda Europa, ayudando a rescatarles su dignidad, porque son víctimas de la exclusión y de la segregación total. Incluso Himalaya, trabajé con el pueblo tibetano sobre el exterminio al que estaban siendo víctimas por el pueblo chino, por el gobierno chino. Bajé a la India, incluso durante casi un año estuve por allá mochileando y haciendo un proyecto fotográfico sobre las personas que pertenecen a las castas más bajas, que son las castas de los intocables y que han sido segregados históricamente. Y terminé por allá en Birmania, en el contexto de la junta militar, de la tiranía militar, incluso hasta como infiltrado, porque me tocó hasta vestirme de mujer en una ocasión para poder hacer el proyecto, sobre los monjes budistas, para intentar rescatarles su dignidad y para mostrar pues lo que estaban viviendo, esa opresión que estaban viviendo con el gobierno birmano. Y ustedes se preguntarán, este man, ¿por qué me está echando ese carretazo que viajó por todo lado? ¿Eso qué tiene que ver con el fútbol y la foto? ¿Eso qué es? Y Colombia sobre todo, pues porque la vaina es que en mi caso personal, mi vida se dividió en dos y mi compromiso, esa coherencia que yo quería darle a mi vida, se dividió en dos a partir del momento en el que yo me di cuenta que acá, que en mi tierrita, que nuestra gente y que a nuestros hermanos, pues los estaban exterminando y que la situación acá estaba muchísimo peor que en los diferentes países donde yo estaba viajando alrededor del mundo intentando darle esa coherencia a mi vida. Cogí mis 3 corotos, mi mochila, mi cámara fotográfica y me vine, empecé a trabajar con la Organización Nacional Indígena de Colombia y me di cuenta de 2 cosas. La primera,
que Colombia tiene aún en la actualidad, en tiempos modernos, oigan la magnitud de esto, en tiempos modernos, la oportunidad, la suerte de contar con 102 pueblos indígenas, 102 pueblos indígenas o 102 etnias, de pronto para los que no entienden la noción todavía de pueblo, y es algo muy grande. Es algo que no existe en muchos países porque ya los indígenas hacen parte de las piezas de los museos o hacen parte de los libros de la historia nomás. Es algo muy importante. Y al mismo tiempo, pues porque son los, en sí y con todo respeto, son los verdaderos colombianos. Son los que están sobreviviendo en el territorio colombiano desde hace 523 años a todos los fenómenos pues, que están intentando exterminarlos desde esa época. Por otro lado, me di cuenta que esa riqueza étnica y cultural que tenemos, que es un privilegio, pues se encontraba en riesgo de desaparecer. La Corte Constitucional colombiana catalogó incluso formal y oficialmente a 34 pueblos indígenas en inminente riesgo de extinción. Y la extinción, ¿pero qué es esa vaina? ¿Cómo así que extinción? Para mí la extinción es cuando se acaba la última especie de una planta, el último animal de una especie animal, y la extinción es para siempre. Es como si a nosotros nos dijeran que el pueblo colombiano, que Colombia está en vía de extinción y que de aquí a 10 años puede que ya no existamos, y de Colombia solamente quedó lo que está escrito en los libros y en los videos. Eso es imposible. Eso es porque están siendo víctimas de un exterminio. Porque están siendo víctimas de un genocidio, no es porque ellos estén terminándose así solitos, sino porque hay factores externos que los están llevando a eso. Y nos dimos cuenta pues que hay 3 factores. El primero es el modelo de desarrollo económico, porque como todos ustedes lo saben, desafortunadamente el modelo económico está centrado desde hace muchos años en el extractivismo, en la extracción de los recursos naturales de nuestra tierra, en el maltratar a nuestra tierrita, y no son las tierras que están aquí en las ciudades ni al lado de las ciudades, sino son las que están en la Colombia selvática, en la Colombia rural, que es donde siempre han vivido los pueblos indígenas. La otra es el abandono estatal, porque desafortunadamente los indígenas están solamente considerados en una visión global del gobierno, pues como el objeto del folclore, como el objeto del exotismo, cuando necesitan mostrar las cosas bonitas del país y lo que tenemos, pues los muestran, pero en la realidad, en el respeto de sus derechos fundamentales que tienen, están totalmente olvidados. Y la última es la guerra que desde hace 60 años absurdamente estamos viviendo y que tiene diferentes consecuencias, en la que yo me frené, que fue una, y es el reclutamiento forzado. ¿Y por qué el reclutamiento forzado? Pues porque nos dimos cuenta y los indicadores nos dijeron que del 100% de personas que hacen parte de las filas de la guerra, en este caso de la guerrilla, aproximadamente el 50% son indígenas, son jóvenes indígenas. Un resto, ¿cuántos guerrilleros hay en Colombia? Y por otro lado, de la sociedad indígena colombiana, que son aproximadamente casi 3 millones, el 70% son jóvenes indígenas. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de la sociedad, de los pueblos indígenas, del movimiento indígena, son jóvenes. La mayoría son jóvenes. Y son ellos los que tienen la responsabilidad, pues, de sacar adelante sus culturas, sus tradiciones, de hacer pervivir sus pueblos, pero si están olvidados, si son víctimas del conflicto armado, si no tienen oportunidades, pues son ellos los que ven en los grupos armados y mire, les calientan la orejita y se los llevan a combatir a las filas de la guerra. Entonces dijimos, ¿qué problema tan grande? ¿Qué podemos hacer? Y nos dimos cuenta de algo muy curioso y muy bonito, y es cuando se nos vino la idea a la cabeza. Desde la península de La Guajira hasta la selva de la Paporis, pasando por la zona andina, la selva del Chocó o de las planicies de la Orinoquía colombiana, los pueblos indígenas, los jóvenes, cuando no están ocupándose en sus labores cotidianas, están jugando fútbol. Jugando fútbol, que no es un deporte de ellos, pero que sin embargo se volvió parte estructural de la cultura de las sociedades, yo puedo decir, de todos los pueblos indígenas de Colombia. Hicimos un sondeo a través de una caracterización que nos arrojó
que 40% de todos esos indígenas que hay jóvenes, de ese 70% de la población indígena, el 40% que son aproximadamente 900.000 jóvenes, les gustaría y sueñan con ser deportistas, con hacer deporte, porque les fascina, es su pasión, es un sueño. Entonces dijimos, los pueblos están en riesgo de extinción, los jóvenes son los responsables de la pervivencia, están olvidados, se lo están llevando al reclutamiento forzado y les encanta hacer deporte. ¿Qué hacemos? Pues apoyémoslos en lo que saben hacer. Primer campeonato nacional indígena de fútbol, de la historia. No uno regional, no uno departamental, no uno local, nacional. ¿Cómo vamos a hacer esa vaina tan difícil? Huepucha. Porque es que los indígenas no están aquí que los llamemos y cojan un taxi y lleguen aquí y juguemos fútbol. ¿Cómo vamos a hacer para hacer un campeonato de esa magnitud? Pues entonces nos rodeamos de los mejores. ¿Quién es el símbolo del fútbol en todo el tiempo en Colombia? El pibe Valderrama. Pibe, ¿cómo le parece esta historia? Yo soy el embajador, yo voy a ser el director técnico de ustedes. Lo que no ha hecho ni siquiera con una selección Colombia no indígena. De una, pibe. Institucionalidad, Federación Colombiana de Fútbol, incluso me mandaron a Suiza, a la FIFA, a hablar con la responsabilidad social de la FIFA para mirar a ver si nos hablaban, avalados. Qué iniciativa de inclusión tan hijo de madre, tan bonita. Empezamos campeonatos zonales, después departamentales, intradepartamentales, macroregionales y después de 2 años de ese proceso, porque eso llevó 2 años, los muchachos se movilizaron, salían 12 horas en mula desde la Paporis, 7 días navegando en río solamente para aprovechar esa oportunidad que les estábamos dando. Y llegaron a Bogotá. Los 10 mejores equipos al final, después de 2 años, se enfrentaron, quedó un campeón, pero de esos 10 equipos seleccionamos a los mejores y creamos la primera selección Colombia indígena de fútbol de la historia. La primera selección Colombia indígena al mismo título que la de James, que la de Falcao, avalados por la federación, avalados por todo el mundo, sino que pues obviamente no lo saben, pero la primera de la historia. Y ahí estábamos. Hasta ahí balance. Un éxito total. Primero, más de 1.000 jóvenes indígenas que decidieron apostarle a la paz y le dijeron no al fusil, sí al balón. Segundo, de esos casi 1.000 indígenas que participaron jóvenes, casi el 10%, aproximadamente entre 90 o 100, fueron jóvenes que en ese momento eran combatientes de las guerrillas y se salieron voluntariamente para venir a ser parte de ese proceso y sobre todo pues para buscar otra alternativa de futuro haciendo lo que verdaderamente les gusta. Tercero, 85 pueblos indígenas de los 102 que hay en Colombia, quiere decir casi el 90, más del 90% de los pueblos indígenas representados en ese campeonato, algo que nunca se había visto. Cuarto, a esos jóvenes les cambió la vida, unos están jugando ya profesionalmente, los llamaron cuando los vieron en Barranquilla, otros están jugando en equipos profesionales en Bogotá, unos en Córdoba, otros se los van a llevar para Chile, un éxito desde todo punto de vista que se le vea. Pero bueno, vuelvo, teníamos la selección Colombia, ¿qué vamos a hacer? Cuando uno tiene una selección Colombia, ¿uno qué hace? Pues va a representar a Colombia al exterior, ¿sí? Porque pues sí, la selección, la foto y chao, váyanse al resguardo, no. Entonces listo, selección Colombia y precisamente dio la casualidad que el año pasado se llevó a cabo en Chile la Copa América, en la que participó James, Falcao, todos. Y el gobierno chileno tuvo una apuesta de inclusión y es que paralelamente, oficialmente, creó la Copa América, la primera indígena de fútbol. Y nos fuimos para allá. Los muchachos compartieron, conocieron jóvenes indígenas deportistas líderes de todo el continente, aprovecharon esa oportunidad, jugaron excepcionalmente y aprovecharon ese escenario para denunciar todas las problemáticas que los estaban llevando al exterminio. El deporte les sirvió de plataforma para ser voceros de sus propias comunidades. Y lo más importante y lo más bonito es que quedaron subcampeones y se devolvieron con la Copa para Colombia. Imagínate. El alcance de este campeonato es una cosa impresionante. Nosotros le cambiamos la vida aproximadamente a 1.000 muchachos que llegaron después a sus resguardos y se volvieron embajadores. Embajadores de la esperanza,
de las ganas de seguir y sobre todo modelos para las próximas generaciones que están viniendo, que se ponían incluso preguntas si ellos iban a tener que seguir ese modelo en el que iban a terminar pues en las filas de la guerra. A través de este proyecto nosotros quisimos combatir de manera directa un problema del que siempre nos habíamos quejado, porque siempre nos quejábamos, el reclutamiento, somos víctimas tales y tales. Pero esta vez quisimos ser parte del cambio y cogimos el toro por los cachos y el resultado es mucho más importante de lo que incluso ha hecho el gobierno nacional para solucionar esas problemáticas en los últimos tiempos. El alcance social y el alcance humano es único. Nosotros logramos, no con mi cámara, como yo hacía antes, devolverle la mirada a la gente, sino logramos devolverle las sonrisas, logramos devolverle las esperanzas y logramos devolverle las ganas de vivir a esos muchachos que la habían perdido desde hace tanto tiempo. Mis padres me llamaron Juan Pablo Gutiérrez hace 34 años. Yo soy fotógrafo y antropólogo de profesión. A mí no me gusta el fútbol, yo no lo sé jugar. Y de hecho no tengo ni idea del fútbol. De lo que yo sí estoy convencido es que todos ustedes acá, tú, yo y todos ustedes, tenemos el poder de cambiar el mundo con una sola idea. Y todos tenemos la voluntad dentro de nosotros de darle una coherencia a nuestra vida, de darle un verdadero sentido humano a nuestro existir en el que pensemos en comunidad. La única manera con la cual nosotros vamos a poder cambiar el mundo es a través de dos cosas. La primera es la voluntad y la segunda es el corazón y todos ustedes tienen uno ahí que está esperando para actuar. Muchas gracias.